Vamos al camarín, parte vital de todo este preámbulo antes de comenzar el partido. Adelante, Pedro, buenas tardes. Del vestuario chileno. Eduardo Bombalé, ¿qué tal? ¿Cómo se siente el volante para este partido? Pues en este momento estoy muy relajado. No hay a las horas de entrar a disputar estos 2 puntos tan importantes. Creemos que lo vamos a hacer como buenos chilenos. Ellos lo han tomado como una guerra y nosotros también. ¿Y no hay problemas de lesión ya? ¿Todo olvidado? Bueno, tendría que ser muy mal compañero para sentir algún dolor y entrar a la cancha en inferioridad física. Estoy en excelentes condiciones para hacer un excelente cometido. Bombalet, Genio y Sombra, un podcast de Ojos Negros, presentado por Betsala, en colaboración con Duo QC y distribuido por Podium Podcast Chile. Capítulo 1. Listo para la guerra. Toda historia oscura tiene un comienzo luminoso. Antes del ídolo caído, hubo un futbolista brillante, disciplinado y diferente. Eduardo Guillermo Bombalet Godoy nació en Santiago el 13 de enero de 1955, formado en la Universidad de Chile e identificado con la Universidad Católica. Desde el inicio, impuso una forma distinta de entender el fútbol. Raúl Elías Ormeño, con quien rivalizaba por el mismo puesto en la selección y se enfrentaban en la cancha por distintos colores, lo recuerda muy bien. Que jugaba bien al fútbol el Bomba. Sí, el Bomba incluso se hacía más guapo de lo que era, pero jugaba bien, era un número 8 mixto, digamos, como es hoy día, un volante mixto. Metía también, pero no era tanto de meter, pero cuando había que meter, había que meter. Y la otra que tenía mucha personalidad, su personalidad era fuerte. Su historia en el fútbol profesional comenzó en 1972, vistiendo la camiseta de Universidad de Chile. Poco después, cruzó de vereda para llegar a Universidad Católica, donde alcanzó identificación y su primer gran logro, el ascenso y el título de 1975. Siguieron los años de esfuerzo y brillo en O'Higgins, con la Libertadores del 79 como vitrina y luego el salto a Estados Unidos. Para él, todo comenzó desde pequeño, tal como lo dejó en claro en su programa En Terra. Premio Superación Deportiva, segunda infantil cuando tenía 12 años, cuando se jugaba con 13 y 14. Premio al mejor jugador de segunda infantil. Premio al mejor jugador de primera infantil. Premio al mejor jugador cadetes. Premio al mejor jugador campeonato reserva. ¿Por qué? Porque antes de preliminar jugaban los reservas de los primeros equipos. O sea, me gané todos los premios de la Universidad de Chile. Solamente he sido igualado por una sola persona, que se llama Lionel Sánchez. A los 14 años fui seleccionado chileno, llamado por Rudy Gutendorf. A los 18 años, seleccionado adulto, llamado por Cahuel Campeña. Fui vicecampeón de América, por diferencia de goles, y titular. Jugué un mundial, titular, los 3 partidos. Un nombre que se cruzó en su historia, desde distintos focos y veredas, fue el de Juvenal Olmos. Antes de que sucediera todo lo que sobrevino entre ellos, Olmos llegaba como un juvenil al primer equipo de la UC, donde Bombalet era uno de los grandes. Yo diría que era un tipo muy carismático, muy entretenido, pero también con abismos grandes, abismos de llegar días con mucha energía y de llegar otros días que no saluda a nadie. Él tenía muchísima confianza con el gordo Santibáñez, muchísima. Nosotros miramos a Santibáñez como el entrenador de la selección, era un gigante. Y me acuerdo que hacía bromas como traer un chanchito, esos chanchitos de moneda, esos monederos, y lo sentaba, cuando ya todos se iban, lo sentaba en el asiento del gordo. Entonces para los juveniles esa weá era pero para cagarnos de la risa, porque era como, pero ¿cómo le había faltado el respeto a esto? Entonces le hablaba a él, ¿cachai? Oiga, don Luchi, porque antes los entrenadores se firmaban en el mismo camarín. Entonces que era un letrado en eso, y después venía el gordo, nos llamaba a todos, y le decía, arrodíllate. No, don Lucho, arrodíllate. Y Bombalet se arrodillaba y el guatón le pegaba un chachazo. Patricio Yáñez compartió el camarín en la selección con Bombalet. Lo hizo en el mismo rol de novato de Olmos y miraba con asombro la relación con Santibáñez. Pucha, la verdad que yo tengo mala memoria. Yo lo único que recuerdo era lo que se le hacía a don Lucho, y Eduardo era parte. Eso de montarle la cama en un Juan Pinturán que hoy es un lujo en comparación a lo que nosotros teníamos. Teníamos unas camas que eran muy pequeñas, eran 3 camas por habitación,
Entonces de repente aparecía la cama de un Lucho metida en la mitad de la cancha. Un día lo agarraron entre todo este grupo que te digo, incluido Eduardo, y lo tiraron a uno de los jacuzzi o de las tinas, ¿no? Y lo tiraban vestido y don Lucho se reía, me las van a pagar, lo salía persiguiendo. Años más tarde, en una entrevista a Canal 13, el propio Luis Santibáñez reconocía su debilidad futbolística y emocional por Eduardo. La nominación de Bombalé a la selección fue muy cuestionada, la gente no le entraba a Bombalé. Sin embargo, yo ya veía en él un mediocampista, digamos, distinto al mediocampista que imperaba en Chile. Bombalé era una mixtura entre un hombre que quitaba y un hombre que creaba, lo que lo hacía un mediocampista muy, muy valioso, muy interesante. Creo que en algún momento tuve por Eduardo Bombalé más preocupación que por mis propios hijos. En 1980, Bombalé jugó por el Fort Lauderdale Strikers, junto a leyendas como Gerd Müller, Teófilo Cubillas y Mariño Chagas. Destacó como uno de los mejores en el torneo, pero problemas con su DT y la dirigencia lo hicieron regresar a Católica por 2 temporadas. Luego lo pidieron de nuevo desde Estados Unidos, el Tampa Bay Rowdies, y cerró su camino en Unión San Felipe en 1983, forzado el retiro antes de los 30 años, por una artrosis rebelde, después de más de 30 infiltraciones que lo dejaron marcado, pero nunca vencido, tal como lo reconocía con Don Francisco en una entrevista el año 1992. En una profesión tan corta como el fútbol, y de pronto eso se pierde, y se pierden otras cosas materiales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú que has vivido de todo. Yo que conozco el éxito y conozco el fracaso. Creo que es la profesión más difícil del mundo, porque vivimos un mundo de fantasía, estamos trabajando y nos pagan por algo que nos gusta, y de repente nos encontramos en la selva, sin saber siquiera arreglar los tapones. ¿Qué piensas tú después de toda esta experiencia? ¿Hay que vivir el presente? ¿Hay que prepararse para el futuro? Pienso que no hay que vivir ni a 200 kilómetros por hora ni a 20. Hay que gozar el presente. Ahora el futuro, yo no pienso en el futuro porque la vida me enseñó a no pensar en el futuro. Yo perdí a mi padre muy joven, no estaba preparado para perderlo joven. Yo pensaba retirarme del fútbol a los 36 años, me retiré a los 28. Entonces trato de vivir el presente en forma lo más tranquila posible y ser un deportista hasta el día de hoy. En todos los clubes dejó la misma huella. Exigencia total, estética en el juego y un carácter inquebrantable. Tanto que en 1979 su rendimiento lo llevó a vestir la camiseta de la selección chilena, donde fue subcampeón de Copa América ese mismo año, tras caer contra Paraguay. Un episodio amargo en su carrera, donde asume que fue el mejor y el culpable de no haber logrado el primer título del balompié nacional. En Terra se explayó con detalle. Y otro momento triste fue la final de la Copa América contra los paraguayos, en Santiago. Usted está jugando un buen partido. No un buen partido. El mejor partido de mi vida. O sea, de hecho, el gol de Carlos Rivas sale un remate tuyo. Sí, lo recuerdo al tiro. Pero ese es un accidente. Que yo remato, la agarra el Gato Fernández que hay en la línea y entra Carlos Rivas gol. Ese es un accidente. El mejor partido de mi vida. O sea, venían 5 paraguayos, esta cuestión hay filmación, supongo, ¿cierto? Habían 5 paraguayos y los 5 me los pasaba. Y un equipazo paraguayo. Y Milciades Morel, que en esa época viajaban muy pocos jugadores a Europa. Milciades Morel, que los paraguayos siempre mandaban jugadores a Europa, bueno, pero de Chile nadie, me pegó un codazo, ¡pah! Era un tremendo pescado centrodelantero, ¿ya? Y yo le devuelvo con una patada, y los 2 expulsados. Y no podía creer esta barbaridad que había hecho. Y ganamos 1-0, y la final no la pude jugar en Buenos Aires el desempate, pero acá le hacíamos los goles que necesitábamos, porque era más importante yo que Milciades Morel. El Mundial de España 1982 fue su punto más alto y, a la vez, su herida más profunda. Chile perdió los 3 partidos. Para Bombalé, esa derrota no fue deportiva, fue existencial. El archivo de Canal 13 en el programa Biografías lo deja en claro. Nosotros los chilenos somos así, sobredimensionamos las cosas. En los triunfos sale la gente a las calles, hay accidentes, hay carnaval. Y en las derrotas se nos insulta, pero en todo caso yo no estoy en contra de que se nos critique, en absoluto, si esto para mí fue un fracaso. Patricio Yáñez, quien compartió con él la camiseta roja, recuerda ese momento y a Eduardo Guillermo.
Bueno, todos los años que estuve con él, incluido el Mundial, donde lamentablemente fracasamos, pero de manera rotunda, él era uno de los, en un momento determinado, y tenía la confianza de abrir las cartas que me llegaban y siempre hablaba de aquello, de lo que pedían, de lo que decían, y me hice muy, muy cercano, y fue un golpe durísimo. Es decir, el segundo partido que perdemos ahí fue de verdad ya de mirarnos, no se conversaba demasiado lo que había pasado, no entendíamos, porque el discurso de todos y el de Eduardo también lo incluyo, era de, no sé, pues, avanzar un par de etapas en el Mundial de España, pues no era solo, pensábamos estar entre los 8 mejores, don Lucho Santillán decía que íbamos a estar entre los 4 mejores. Entonces fue un golpe muy, muy duro para todos, y incluyo a Eduardo también, que lo pasamos mal. Su paso por Estados Unidos también lo marcó. Antes de Messi, Inter de Miami y algunos otros intentos, Bombalet fue parte de la pléyade de estrellas con la que la industria norteamericana intentó hacer propio el soccer. Ahí se ganó el respeto de la elite mundial, lo que él considera lo más lindo que vivió como jugador. Seguimos con los archivos de Terra. La más linda fue cuando Cruyff me fue a pedir la camiseta. En Estados Unidos. Sí. La número 14. Y cuando Gerd Müller, el goleador de 2 mundiales, máximo goleador, que ahora hace poco le quitó Ronaldo el título, con 14 goles, su único amigo era yo, que me respetaba, que tenía buena. Entonces, haber conocido a esos personajes y que me haya presentado Franz Beckenbauer y Beckenbauer en el Mundial del 82, haya mandado un emisario para saludarme a la concentración. O sea, cosas bonitas. A ese nivel, ¿cómo está? Incluso el gran Elías Figueroa fue parte de esos intentos y da cuenta de que el paso de Bombalet por Estados Unidos fue de alto impacto. Cuando estuve en Estados Unidos era ídolo allá. Fort Lauderdale, Eduardo era ídolo. Bueno, cuando yo llegué allá hasta me impresionó la cantidad de la gente, cómo él era ídolo, ahí la gente, mucha gente ahí, y una ciudad chica, entonces a veces compartimos mucho más ahí. Tantos recuerdos así con él, de ir a tomar un café, de esto, de los entrenamientos, de todas esas cosas, ¿no? Después de colgar los botines, Bombalet no se alejó del fútbol. Simplemente cambió de cancha, donde llegó a ser gerente de marketing en Chile. El del negocio, la estrategia, la imagen. Pero esa nueva etapa no duró demasiado. Había mucho fuego dentro de él, como para quedarse en una oficina. Así lo recordaba el propio Bombalet en Terra, en las conversaciones que tenía con Marco Sotomayor. Llego, estaba con mi ex mujer argentina, y ella me dice: quiero conocer Temuco, me gusta el nombre, y vamos a ver un partido de Católica con Temuco. Y llego al hotel, y un señor se me acerca y me dice: ¿quieres trabajar en Radio Portales? Le digo: no, muchas gracias. Yo ya tenía el título. Engañé a la gente de Adidas, que yo me tomé unas vacaciones. Mentira, me fui a hacer el curso a Francia. ¿Ya? Escondido de Adidas, escondido de Pellegrini, escondido de Salah, escondido de Fernando Riera. Por eso es de ahí que Pellegrini, chao. La gente no sabe la verdad, po. Y ahí fue que entraste a Radio Portales. Entré a Radio, y al final mi ex me hace así, como que lo acepte. Porque sabía que yo estaba podrido en Adidas ya. Estaba encerrado, ya no podía crecer más, porque para mí 2 más 2 es empate, y yo no podía llegar más arriba. Y ahí empezó mis pruebas de humildad, y Dios dijo: anda a sufrir. Su voz, directa, filosa, sin matices, lo llevó a la radio y a la televisión. Primero en Círculo Central de Chilevisión y luego en Radio Portales, donde impuso un estilo que el país no había escuchado antes: crítico, ácido, desafiante. No analizaba partidos, desnudaba el fútbol. Su fama explotó cuando Radio Nacional decidió ficharlo y le dio carta blanca para crear su propio equipo. Por allí pasaron nombres como Eugenio Cornejo, Rodolfo Larraín, Marco Sotomayor, Rodolfo Arauz, Cristian Penailillo y Rodrigo Sepúlveda, entre varios otros más. Rodrigo Norambuena también fue uno de ellos. Nosotros, la Radio Nacional, estaba allá en el centro, cerca del Centro Gabriela Mistral.
y salíamos a dar una vuelta por ahí, por esa zona, y era como a ver el feedback que decía Eduardo. Bueno, íbamos a dar una vuelta y nos tocaban la bocina, nos comentaban el programa, los taxistas en el centro, íbamos a buscar los zapatos al centro de Santiago. Oye, Bomba, el programa que estuvo bueno, le sacaste la cresta a ese ladrón. Ese feedback te iba retroalimentando si el programa estaba bueno. Si alguien no nos decía nada era porque el programa fue muy malo. Pero era heavy las presiones, querellas de todos lados. El fenómeno mediático de Bombalet fue brutal. Las peleas, los excesos, las verdades, las incomodidades e incluso las obsesiones de Bombalet se tomaron la agenda de los medios, propios y ajenos. Uno de sus blancos favoritos fue nada menos que Manuel Pellegrini, el entrenador chileno más exitoso de todos los tiempos, a quien catalogó como un mal profesional, haciendo una caricatura de su origen de clase acomodada. Todo esto, según Bombalet, era un boicot del hoy técnico del Real Betis para su desarrollo como entrenador. El audio es de Terra. Yo quería ser entrenador de fútbol. Pellegrini le dijo a un amigo en común, en el Estadio Santa Laura, le dijo: el único que nos puede hacer daño, o sea, a Salah y a él, es Eduardo Bombalet. Lo cual me dolió mucho. Yo trabajaba en esta compañía. Ellos estaban automáticamente dirigidos por don Fernando Riera. Don Fernando Riera mandaba donde se saca el curso de entrenador en Francia. Entonces, a mí no me iban a dar la posibilidad de ir a Francia. Hay un curso en Francia para ex-mundialistas. Parto donde el señor Burboa, Don Manuel Burboa. Don Manuel, que me conocía desde los 12 años, y le explico que no me van a dar permiso Pellegrini, Salah y Fernando Riera. No me van a dar permiso. Se van a decir, no, esto no. Porque el único que le podía hacer el peso por decencia, si era eso. Sin embargo, en esa pelea con el ingeniero, ni sus más fieles compañeros de equipo se cuadraron con él. Habla Claudio Palma, uno de los principales narradores del fútbol chileno. Yo me acuerdo de haber conversado en algún minuto con él una semana antes y le dije: puta, cerraste todos los caminos, Eduardo, man. No es que lo haya buscado, pero cuando cerráis, cuando la crítica va para muchos lados, te quedan pocos sobrevivientes. Y en eso yo diría que más por la forma. Son las formas. Lo de Pellegrini, que partió con el avión, con el piloto, que era muy jocoso, después se fue a los patricios. Pero si tú vas... Pero mira, te cambio. ¿Por qué las formas? Porque Nelson Acosta... Y paso, don Nelson, me hablaba de los patricios también, pues. No, me decía que si no, Salah no ha ganado nada, weón, me decía Pellegrini. ¿Te acuerdas? Entonces, era mucho de lo que pensaba también la gente. ¿Dónde de pronto el error? Es la forma, en esta forma del pele, de ¿cachai? De ese tipo de situaciones. Esa obsesión con algunos personajes era demasiado evidente, tal como lo recuerda Rodrigo Sepúlveda, periodista y compañero de Bombalet en varios proyectos. Si yo las únicas 2 veces que tuve diferencia con él y se los hice saber fue cuando criticaba mucho a Milton Millas y cuando criticaba mucho a Manuel Pellegrini, porque los criticaba personalmente. Entonces yo le decía: Eduardo, ¿por qué? No es necesario. Son 2 personas que tienen roles importantes y tal vez no te gustan, pero no es tan necesario tanta agresividad contra Pellegrini y contra Milton Millas. Yo siempre se lo hice saber. Siempre. Pero en lo futbolístico, no, juegue. O sea, juegue, haga lo que usted quiera, compadre. Porque al Bomba le gustaba la exigencia y a mí también. Entonces, esa línea, para mí era, para aplaudirlo. Después de las eliminatorias de Corea-Japón, muchos lo postularon como entrenador de la selección. Y él, con su seguridad inquebrantable, lo decía sin dudar: soy el que más sabe de fútbol en Chile. Quiero ser el mejor técnico de la historia de este país, como fui el mejor marquetero de la historia de este país y como fui el mejor comunicador de la historia de este país. Pero eso no depende de mí, depende de Dios. Yo le obedezco a Dios. Si Él quiere otras cosas para mí, muy bien. Porque tú entenderás que yo estoy en un estado muy difícil de vencer, porque ya pasé todo lo malo, Mario. Podría vivir en paz. Tomar la selección nacional es el infierno. Eso había que demostrarlo en cancha. De forma increíble, la opinión pública comenzó a creer que sí podía ser cierto lo de Bombalet DT, por su paso en la Universidad Gabriela Mistral. Sí, el fútbol universitario chileno. No importa, era Bombalet. Era una fuerza incombustible.
Incluso sus jugadores en esa instancia comenzaron a ser figuras. Carlos Espinosa fue uno de ellos. Lo que pasa es que todos hablan del Bomba y el Bomba, claro, es un personaje. Pero ese personaje que uno escuchaba en la radio, que lo veía en los programas, era totalmente distinto al que nosotros teníamos en el día a día. Si bien el carácter no lo iban a negociar, pero era súper cercano, era como un papá para la mayoría. Si te faltaba algo, muy preocupado de poder ayudarte para tener lo que realmente te faltaba. En este caso muchos no tenían, no sé, habían que no tenían zapatos, no sé qué. Hacía un par de llamadas y aparecía con zapatos de fútbol para todos, o para los que lo tenían en ese caso. Entonces era súper cariñoso, o sea, totalmente distinto a lo que uno lo ve en un programa de televisión donde es súper duro, súper categórico. Yo siempre me he quedado con esa imagen de la persona cercana, preocupada, cariñosa. Desde la banca ya sellaba un estilo. Súper motivador. Era una persona muy motivadora, donde sacaba el 100% de ti, más allá de los conceptos futbolísticos, porque todo esto en un contexto de fútbol. Entonces, él te tiraba para arriba, te daba un valor así, pero al 100 de tus capacidades, y por más allá de que tú las tuvieras ahí o no, llegabas y entrabas a la cancha y te las creías, te creías el mejor. Entonces ahí sacaba mucho rendimiento en jugadores que de repente no eran tan hábiles, no tenían tantas cualidades, ¿cachai? Para que el gallo cumpliera y estuviera a nivel de los mejores. Su impacto mediático, su éxito destemplado en el fútbol universitario y su deseo de dirigir a La Roja fueron caldo de cultivo para generar problemas con quienes eran cercanos y se transformaron, al menos para la opinión pública, en su némesis. La voz es de Juvenal Olmos. Me acuerdo una vez que el año 99 o el año 2000, tiene que haber sido, él nos invita a almorzar con Fernando Carvalho y dentro de la conversación yo decía, ya, ¿para qué nos invitó? ¿Para qué nos invitó? ¿Para qué nos invitó? Y de repente dice, yo quiero conformar un cuerpo técnico que va a ser el que dirija la selección. Y tú, Fernando, vas a ser mi entrenador ayudante de arriba. Y tú, Juvenal, vas a ser mi entrenador ayudante abajo. Porque vos tenés mucho carácter y llegáis al futbolista y dais las instrucciones pesadas y tú vas a ser mi... Y ahí tuvimos la primera discusión, porque yo le decía, no, pero yo no puedo ser ayudante tuyo. ¿Cómo no? No, pues si yo soy entrenador de primera división, yo ya salí campeón con la Unión, la saqué campeona, ¿y tú a quién has sacado campeones? Y él me decía, no, a la universidad. Años después, el que llegó a la selección fue el propio Juvenal. El enfrentamiento estaba por llegar. Sigue Olmos. Y ahí me empezó a llamar. Me empezó a llamar todos los días. Oye, estoy listo para ser tu ayudante técnico. Y yo le decía, Eduardo, todo por teléfono, ¿eh? Eduardo, no podemos ser ayudante técnico, no podéis ser ayudante. ¿Pero por qué? Porque tú tienes tu línea de juego y vas a querer influir a los jugadores de tu línea de juego. Y mi línea de juego es otra. Imagínate yo dando una charla y tú te metís diciendo, no es así, acá y allá. Cristian Peñailillo, uno de los escuderos de Eduardo, entrega una versión distinta. Según él, todo se había acordado para que Juvenal llegara a La Roja. Y había un acuerdo para que Bombalet ayudara a que eso ocurriera. Y luego sería parte de su equipo. Eduardo les propone, a mí no me van a contratar como técnico, pero desde acá hacemos la campaña, tú llegas al primer equipo de la selección adulta, Fernando se hace cargo de todo el proyecto, así fue, en reuniones en su casa, yo estuve ahí, o sea, a mí no me lo cuentan, yo estuve ahí, Fernando Carvalho, Juvenal y Eduardo, planificando y viendo, listo, eligen a Juvenal. En junio de 2002, Bombalet elogiaba a Olmos en Canal 13. Al mes siguiente, Juvenal se titulaba campeón con la UC y en enero de 2003 fue presentado como entrenador de la selección chilena. De los entrenadores que hay en este momento en el país, ¿quién se asemeja en parte a lo que tú harías o pretendes con la selección? Ninguno. Pues yo soy un genio, los otros no. Los otros pueden ser buenos, como Juvenal Olmos. Si hay alguien que yo tengo que recomendar, Juvenal Olmos. Y bueno, eso es lo que hice de Juvenal en aquella conferencia de prensa de presentación cuando sé que acá me estoy ganando a un enemigo en ese contexto por Eduardo porque no lo incluyó dentro del staff que llegaba a trabajar en la selección chilena. Pero Olmos no le da crédito a esa versión. No, nunca hubo eso. Nunca hubo un acuerdo porque yo malamente podría haber soñado con la selección si todavía está en la Unión.
En la Católica menos tampoco, porque yo no se me pasaba eso por la cabeza, se me pasaba por la cabeza ser campeón con la Católica, no se me pasaba la selección, más allá que hoy sea algo parecido, porque la selección hoy está última en Sudamérica y en ese tiempo quedó última para el Mundial de Corea-Japón, el 2002. Una vez que Olmos asumió la selección, llegó el quiebre definitivo. Pero le ofrecían esas cosas, oye, pues nosotros ya dijo la gerencia que Juvenal están de acuerdo para que yo sea el jefe de la comisión de fútbol de la selección. Eduardo, eso yo no lo maneja, lo maneja Reinaldo Sánchez, pero él dice que tú tenés que decir. ¿Cachai? Y ahí empezaron mis peleas con Reinaldo Sánchez, porque yo le decía, pero usted está ofreciendo un cargo que me va a hacer mal a mí. Entonces dile, me decía. No, pues si tú lo estás contratando, pues, dile tú. Y un día de Narciso, no sé, a la 8ª vez me dice, ya, mira, te he dado alternativa todos estos días, pesado. Pero tú me has dicho que no a todo, así que esta es la última vez que te voy a llamar, o si no, te voy a sacar la chucha, me decía. Ya le decía yo, no podemos trabajar juntos, pero weón, me dice, tú me ofreciste, y yo le decía, ¿cuándo te ofrecí? Nos agarramos a chuchar. Sí, nos agarramos a chuchar. Me decía, perfecto, te vas a sacar la chucha, weón, te vas a reventar, weón, a tu familia y a vos. Y cortaba. Con Tribuna, Bombalet se transformó en el principal crítico del técnico de La Roja. No hubo mesura. Con el tiempo empezó esta cuestión de Olmo es un loco, Olmo, ¿no es cierto? Tiene uno, no sé, él está preocupado, weón, de las reencarnaciones, y empezó con esa, empezó a empujar desde su programa, mañana, mediodía, tarde. El gurú marcaba la pauta y Olmos lo sentía. Así llegó al torneo preolímpico disputado en Chile en 2004. En la fase grupal, Chile terminó puntero e invicto, empatando en la última fecha con Brasil. Aún así, la crítica a Juvenal no daba tregua. Yo voy saliendo del estadio y un grupo me empieza a gritar Bombalé, Olmos, Valís Callampa, y Olmo. Y yo entré enojado a la conferencia de prensa. Yo no tendría que haber entrado a esa sala de prensa. Yo tendría que haberme ido al camarín, aguantar un poco, pero me fui directo. Me fui directo con ese rollo aquí en la cabeza. Y de repente se me ocurre decir, este triunfo se lo dedico al enemigo público número 1 de la selección chilena. Esa cuestión fue fatal, porque yo no tenía por qué mezclar eso con la selección. Pero me parece que es una buena muestra puesta primero por estos jugadores de optimismo que tiene que venir como un cambio significativo y no seguir lucrando a través de lo que significa el enemigo número 1 de la selección chilena, que tiene totalmente carcomido, me parece, la cabeza de muchos de nuestros hinchas y de muchos de la gente de la prensa, que no son capaces de reconocer el esfuerzo generoso que tuvieron estos muchachos en estos primeros 4 partidos. Muchas gracias y buenas noches. Tras eso, La Roja sucumbió. Fue última en el cuadrangular final, pero lo peor ocurrió al año siguiente, cuando no clasificó al Mundial de Alemania 2006. Y tuvimos a Brasil muchas veces, sin embargo, el recorrido era Olmo de ratón. No importa lo que yo hiciera, venía como en esa carga, ¿cachai? Del tipo que va al estadio, que primero lo hace como chiste, y después la gente empieza a comprar. Fue una relación negativa hasta ese momento, diría yo. El aprendizaje viene después que tú fracasaste, después que te costó levantarte, después que no tuviste pega. De hecho, yo me acuerdo que en ese tiempo, después de la selección, renunciamos a la selección, me echa Reinaldo, y yo entro en depresión mal, con psiquiatra 2 veces por semana, porque yo salía, iba a comprar el pan, iba a comprar el pan en auto, y la gente a los lados se bajaba, me tiraba escupo, los que limpian me tiraban escupo, y me decía, weón, malo, fracasaste en la selección. El tema era, perdimos el Mundial. Y yo decía, ¿qué perdimos el Mundial? Si venimos de ser 10º, ¿cómo van a estar enojados por ser 5º? Está bien, perdiste, pero reinventaste algo, ¿cachai? No. Y me acuerdo que iban niños a la casa, tocaban el timbre y empezaban a gritar esa canción de Olmos, concha tu madre, por tu culpa no fuimos al Mundial. O sea, por mi culpa. Vengo a la lucha, a entregar todo lo que ustedes pretenden de mí, y sabiduría futbolística la tengo, por lo tanto
no tengo ninguna duda que nos va a ir bastante bien. Pretendo el día de mañana llegar a la Copa Libertadores de América. Pero en algún momento tenía que llegar la oportunidad. No era la selección, pero sí un club profesional. Uno que estaba hundido en el fondo de la Primera B, con 9 partidos sin puntuar y con la tercera división como destino más probable. Deportes Temuco fue su oportunidad de dirigir, de poner en práctica su visión del fútbol total. El periodista Víctor Flores lo vivió in situ. Y yo creo que ese año 2007 para Deportes Temuco fue un año de luces, en el sentido más allá de los buenos resultados, porque termina de manera catastrófica, desastrosa, con un descenso a tercera división. Podríamos decir que a pesar de los malos resultados, del mal rendimiento, de un pésimo desempeño deportivo y futbolístico, tuvo las luces que quizá el club nunca ha tenido, salvo, yo te diría, su participación en Copa Sudamericana, que además terminó súper empañada en el año 2018, porque termina perdiendo prácticamente en los escritorios. Pero si lo tratamos de poner en una balanza, me parece que el año 2007 fue el año de relevancia nacional más importante de Deportes Temuco. Pero en Temuco, su carácter volvió a traicionarlo. Se enfrentó con periodistas y dirigentes. Víctor Flores recuerda el episodio con Luc Besala, jugador camerunés. No sé si lo recordará de la mejor forma Luc Besala a Eduardo Bombalet, para ser sincero, porque hubo no uno, sino varios episodios donde todos sentimos que Luc Besala pensaba que había una discriminación por parte de Eduardo Bombalet. Desde celebrar su cumpleaños con una torta de selva negra, que se la regaló él mismo, hasta sacarlo al minuto 14 cuando jugaban contra Rangers en Talca. A los 14 minutos lo saca y él se arrodilla y le dice: ¿pero qué estoy haciendo? Estricto cuando jugaba, más aún cuando dirigía. Los resultados en cancha no se daban. Y en el camarín dejaba huella. Uno de los centrales, Richard González, tenía el pelo largo y él contaba que era prácticamente una religión eso de ocupar el pelo largo desde hace muchos años. Y Bombalet les da un día para que los de pelo largo se corten el pelo, si no, al otro día no entraban al entrenamiento, no jugaban más con el equipo. Y Richard González no se cortó el pelo. Y al día siguiente entra, nos saluda a todos los que estábamos ahí, los periodistas que cubríamos día a día el club. Y no pasaron más de 5 minutos hasta que salió del camarín, que emputecido, y le preguntamos qué le había pasado. Y claro, como no se había cortado el pelo, Bombalet lo sacó de una y le dijo: tú si no te cortas el pelo no juegas más conmigo. Cuento corto, al día siguiente llegó con el pelo corto. Después de 10 años que no se había cortado el pelo, dijo: bueno, me tengo que cortar el pelo, si no juego más. 31 partidos jugó el equipo albiverde bajo el mando de Bombalet, de los cuales ganó 8, empató 10 y perdió 13. Es que el autodenominado gurú de un momento a otro dejó la ciudad. Sin cámaras ni declaraciones, se fue rumbo a Santiago. Hasta ahora es incierto su retorno. El descenso a tercera se consumó. Bombalet fracasaba. Víctor Flores recalca algunos elementos que quizás expliquen, al menos en parte, lo que sucedió. Pero lo que más nos llamó la atención, en el fondo, en la mano, como para medir a un entrenador en ese momento y en la situación que estaba viendo Deportes Temuco, era los cambios posicionales y de funciones de algunos jugadores que sencillamente yo nunca los vi en mi vida. O sea que Patricio Neira, que era un jugador que venía de la sub-20 de ser goleador, centro delantero, que lo ponga de volante de contención de doble 5. Kelton Troncoso, que medía 1,60 m, 1,61 m, era puntero izquierdo, zurdo, goleador en ese tiempo, lo pusiera de lateral carrilero con una línea de 3, teniendo que hacer todo el recorrido de la banda. Para el gurú, su paso por Deportes Temuco estaba destinado a finalizar mal, pues asegura que hubo un complot en su contra y años más tarde, en su programa En Terra, disparaba contra los árbitros. Porque me acordé, Marco, de todo lo que me sucedió en Temuco con estos carajos. Yo me acuerdo, mira, ¿te acuerdas que te dije que en el Hotel Frontera a un árbitro yo le daba trago y tomaba agua? Yo tomaba agua, sí, y él ese Iván Guerrero. ¿Y ahí te confesó? Nunca, no, y faltaban 10 fechas. Y me dijo: bueno, el próximo año tú vas a seguir en tercera, ¿cierto? El intento desde la banca fue un naufragio. Los números, los relatos, el recuerdo, nada lo salvaba.
Eduardo Guillermo en el micrófono y en las cámaras era Dios para varios. Ese era su terreno. Bombalet se había transformado en un fenómeno muchas veces inexplicable, que superaba con creces la etiqueta de comunicacional. Su público lo seguía como si fuera un profeta. Guido Zúñiga, uno de los llamados bombadictos, recuerda esa devoción popular. Bombalet sobrepasó el personaje que hablaba de fútbol. Yo soy de muchos casos. A mí, en mi caso, me salvó de no suicidarme. Y hay mucha gente que le pasó lo mismo. Hay mucha gente que dejó de drogarse, hay mucha gente que se recuperó su matrimonio, hay mucha gente que terminó su carrera, hay mucha gente que escuchando los discursos, los conversarios de Bombalet, en la noche lo escuchaban y después iba al examen, le iba bien. No lo estoy hablando en un término mesiánico, sino que lo estoy hablando del término de que mucha gente supo entender el mensaje que era entregado. No todos estaban dispuestos a aceptar su método. Y con razón, era discutible, imprevisible, casi excesivo. Pero el tiempo demostró que no era algo calculado, era simplemente él. Porque cuando Eduardo Bombalet con su equipo universitario entró al Tejazo en Apoquindo en 2003, la discusión subió de volumen, hasta acabar en golpes. Una noche en la que la cerveza, el ego y los recuerdos del camarín explotaron sin freno. O 5 años después, en 2008, cuando se encontró cara a cara con Carlos Caselli, fuera de una heladería. Antiguas rencillas y un puño que dijo demasiado hicieron el escándalo. No todos compartían su forma de enfrentarse al mundo. Pero lo que muchos vieron como teatralidad, él lo vivió con entrega íntegra. No actuaba, vivía el personaje. Claudio Palma vuelve a ilustrar, quizás, alguna de las razones. Yo creo que hay momentos, y a partir de las emociones que Eduardo lidiaba en los bordes, que yo mucho tiempo, yo diría décadas después, logré entender, no digo justificar, entender que en esos bordes de la emoción, y que a partir de vivir momentos de mucha depre, momentos de mucha euforia, en esos bordes de pronto hace daño, naturalmente, y que cuando baja, si me pasa a mí, baja a temas más racionales, dice, puta, la cagué. ¿A qué no le ha pasado? Puta, me mandé una cagada anoche en la fiesta. Mira, ofendí a alguien. Ese tipo de cosas, no es porque haya partido, yo creo que ese tipo de situaciones de pronto era un torbellino que se encendía el micrófono y era una potencia tan grande, y creo que también el entorno, muchos, también contribuían a eso, a meter fichas. Hablar del legado siempre es complejo, más aún con una figura tan contradictoria como la de Eduardo Bombalet. Pero en algo ayudan las palabras de Juan Carlos Silva, abogado, ex subsecretario de Cultura y exdirector de la ANFP. Interactuaron profundamente en un momento clave del fútbol chileno, cuando cambió la historia de Quilín 56-35, con todo lo que eso significa en las elecciones de Jorge Segovia y luego Sergio Jadue. Pero en el sentido de que hay que partir con un deseo, con una voluntad y propiciar eso con rigurosidad, con metodología, con sentido de compañerismo, de equipo. Obviamente que con las luces y sombras que ese discurso pudo significar. Yo no comparto obviamente la forma. Algunos te podrán decir es que sin esa forma a lo mejor no se podía hacer. Yo aún así creo que las formas no son nunca justificación para de repente denostar a personas por muy equivocadas que estén. De hecho me tocó en todas estas conversaciones que les dije de crisis de la elección de la NFP, también conocer el lado de Eduardo más duro. Y es bueno y que se comente, que se hable de ese lado duro, no opaca, al revés. Y yo creo que demuestra que las personas con su luces y sombras, mayor sentido tiene valorarlas en el tiempo, porque no existen las personas que no tengan sus complejidades. Entonces, vuelvo a la primera pregunta, no es un tema de endiosear, es como valorar. De la cancha a la pantalla, Bombalet se reinventó a sí mismo. Transformó la crítica en espectáculo, la pasión en marca y el dolor en energía. Un jugador que nunca dejó de competir, aunque el rival fuera invisible. Bombalet, Genio y Sombra, un podcast de Ojos Negros, presentado por Betsala, en colaboración con Duo QC y distribuido por Podium Podcast Chile. Investigación y edición periodística, Enzo Garrido Aguilar. Guión, Jorge Nazar Díaz. Producción periodística, Cristian Peñailillo Campos. Periodista, Luciano Monsalva Carreño. Gestión de distribución digital,
Daniel Lobos Espinosa. Voiceover, Marcos Latrach Torres. Diseño de sonido y postproducción, Felipe Requena Ormazábal. Composición y música original, César Castañeda Páez. Estudios, El Helecho. Producción general, Melvin Matus Quiñones. Producción ejecutiva, Mario Gutiérrez San Martín. Nuestros agradecimientos a Quilú, Casa de Carnes. Los archivos de audio de Eduardo Bombalet fueron emitidos en los siguientes medios de comunicación: TVN, Canal 13, Terra, Mega, y fueron obtenidos a través de la plataforma YouTube. Las opiniones y afirmaciones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni opiniones de Ojos Negros Podcast.